Justicia y corrupción, nuestro tema de hoy. La sociedad dominicana está empoderada en la lucha contra la corrupción. El país acaba de votar en las elecciones pasadas de forma masiva para sacar al gobierno del PLD debido a los escandalosos y abusivos actos de corrupción que se habían cometido en contra de la nación dominicana. También a la falta de solución de los problemas sociales y económicos que nos han estado agobiando durante muchísimo tiempo. Ahora bien, este gobierno del cambio ya va para 9 meses, no ha tomado las medidas que el país entendía se iban a tomar en términos de combate, de control de la corrupción. Apenas 2 casos en el que han sido sometidos figuras de tercer y cuarta categoría, buscando la manera de tranquilizar a la sociedad, a la ciudadanía, de que la gente no se tirara a las calles a protestar, muy disgustada como está, con estos problemas tan serios que nos agobian en sentido general y con la falta de un verdadero accionar en la lucha contra la corrupción. El actual presidente se declaró independiente, formó una justicia que según él es independiente, pero resulta que esa Procuraduría General de la República, la procuradora fue una miembro de la Corte Suprema de Justicia de los gobiernos del PLD. Fue separada de su cargo por sus cercanías con una de las principales figuras, una de las alcancías del gobierno de Leonel Fernández, sometido en Odebrecht, y con muchísimas cosas más que no se le han conocido. La fiscal adjunta también, no, la procuradora adjunta más bien, no fiscal, fue fiscal en el gobierno de Leonel Fernández y se destacó por descargar a todos esos bandidos, ladrones y corruptos de aquel gobierno, los descargó. El otro que actúa, otro procurador adjunto, siempre ha sido una figura también de segunda orden en ese mismo equipo. ¿Qué pasa? La Suprema Corte de Justicia está en manos de una persona, miembro importante del Comité Central del PLD, que ocupó cargos de relevancia en los gobiernos de ese partido, siendo viceministro de la presidencia con Danilo Medina, director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, CIRD, y también fue director del organismo que regula las telecomunicaciones. Pero también fue jefe de campaña en San Cristóbal para el PLD y del senador de esa provincia, del ex senador sometido también por Odebrecht. Todos esos jueces que son disques de carrera, que los puso el PLD, toda gente ligada al PLDismo, y los fiscales también pertenecen a ese partido. Acaba de ocurrir un hecho de importancia. El juez que era coordinador de todos los tribunales esos del Distrito Nacional, que no era una persona de la confianza del danilismo, por eso no lo llevaron a la Corte Suprema de Justicia, pero lo promovieron, le dieron un cargo de mayor importancia, una promoción que tenía como objetivo sacarlo de ese cargo. La jueza interina que está ahora ahí fue designada nada menos que por el cuestionado presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ha sido sometido por jueces, por el presidente del Colegio de Abogados. Un hecho que llama mucho la atención. Entonces esa es la justicia que tenemos. Tiene esa justicia categoría, tiene la voluntad política de efectuar condenas serias, justas y adecuadas en contra de los corruptos de hoy y de ayer. Eso está en duda. La población no cree mucho en ese tipo de gente y tiene su razón. Fíjense que ahora uno de los implicados, en este caso Coral, se va, coopera con la fiscalía y lo mandan a prisión en su casa domiciliaria, arresto domiciliario. Para los demás pidieron 18 meses de prisión, pero se da el caso de un mayor general activo, jefe de la escolta del expresidente de la República,
que vamos a ver qué pasa con ese ciudadano, porque realmente esos imputados, esos altos militares, esos pastores, esa gente, no representan realmente peligro de fuga y tienen la suficiente solvencia porque son millonarios para no irse del país. Es posible que esa gente le den una especie de condena de 2 o 3 meses mientras tanto para ganar tiempo, o si les dan el año o año y medio que pide la fiscalía, o más bien la procuraduría, a los 3 meses lo revisen y lo manden para su casa. En el caso de esos mayor, general y general implicados, hay una prisión en la Secretaría de las Fuerzas Armadas para esa gente, donde posiblemente los manden ahí. Y de ahí los mandan a su casa y nadie se entera, porque es un asunto de guardia, nadie va a hablar ni va a abrir la boca. Entonces, con ese tipo de justicia que tenemos, las cosas no están muy claras. Otro elemento también a tomar en consideración, las leyes penales no contemplan expropiar los bienes obtenidos, robados al Estado de manera ilegal por esta gente. Entonces ningún juez va a poder emitir una condena confiscándole los bienes cuando no existe una jurisprudencia ni una ley en ese sentido. Pero otro problema también, el asunto ese de la ley de dominio público, que es la que sí faculta al Estado y a la justicia confiscar todos esos bienes robados, esos bienes que no se demuestra una justa y seria procedencia, tampoco está aprobada y difícilmente la aprueben. Y el proyecto de ley que se tiene, elaborado por el PLD, sus pasadas gestiones, por los senadores y diputados, establece que sería a partir de ahora, no sería retroactiva. O sea que todo el que saqueó, robó el Estado Dominicano, que se llevó esos recursos que los dominicanos pagamos en impuestos regresivos y abusivos, se va a quedar con ellos. Eso es una realidad. Eso está así. Otra cosa también que tenemos. Ese presidente de la Suprema Corte de Justicia es que designa a los jueces. Y también hay un equipo de asesores, de consultores que tiene esa Suprema encabezada por él, que es la que aconseja a esos jueces también. Irán esos jueces a promulgar sentencias duras, precisas, como el país requiere, contra los defalcadores del Estado público. Eso está, veremos. Pero otra cosa también, a casi 9 meses de gobierno, esta justicia independiente, entre comillas, que dice el presidente que es independiente, pero todos sabemos de los arreglos que hay entre el actual partido de gobierno, el PLD con sus dos divisiones, la de uno y de otro, tiene muchos amarres y muchos compromisos porque sectores empresariales muy poderosos, muy importantes, que son socios de lo que estaban y de lo que están, no quieren ser llamados ni pueden ser llamados a este tipo de cuestionamientos públicos. Esa gente no permite eso. Entonces, ¿dónde están los verdaderos peces gordos de la corrupción? Porque hasta ahora hemos visto 2 expedientes con ratones, gente de tercera y cuarta categoría. Este caso de ahora, este jefe del cuerpo de ayudantes militares, esa no es la máxima autoridad que tuvieron los gobiernos del PLD. ¿Dónde está el ministro de Defensa? ¿Dónde está el jefe de Estado Mayor? Si este dicen que malversó 3.000 millones, como hemos visto, se robaban las nóminas, los especialismos lo vendían, la comida, las compras, todo. ¿Y qué no habrán hecho entonces los demás? Uno de los cuales está acusado, el anterior ministro o secretario más bien de defensa, porque aquí no hay ningún ministro nada, eso es mentira. Aquí no hay un gobierno que tenga ministro porque no es un gobierno que tenga esas condiciones. Aquí los presidentes tienen secretario, esos son los regímenes parlamentarios. Pero de ese señor se dice que tiene una cantidad enorme de plantas de gas. Y siendo capitán, lo habían cancelado por hechos de corrupción, ya tenía una financiera, no se sabe cómo lo reengancharon, cómo lo ascendieron y miren a dónde llegó. Pero yo me pregunto, ¿y dónde están también los pasados presidentes que no se han llamado? ¿Dónde están esos superministros en obras públicas que acabó, que hizo de todo, de todo, de todo, de todo? Ahí no hay cosas que se puedan enumerar. Desde el asunto del asfaltado, de compra de equipo, alquileres de ambulancia, aviones a sobreprecio, el de la presidencia también. Socio se dice del que era ministro también de la Fuerza Armada, que hizo muchísimas diabluras, el administrativo de la presidencia también.
que todo el mundo sabe el sector empresarial que pertenece y las diabluras que ese hombre ha hecho. Nadie lo ha llamado. El antiguo procurador, que era suplidor de la Procuraduría violando la ley, que obviamente es culpable de obstrucción de la justicia y que está metido en un escándalo muy feo con esa cárcel Nueva de la Victoria, donde hay más de 3.000, 2.000 millones de sobreprecio, y donde están dos hijos de un importantísimo ministro de este gobierno, de la presidencia. ¿Dónde están los senadores y diputados que aprobaron todas esas vagabunderías, todas esas compras a sobreprecio, todos esos contratos leoninos abusivos para el país, como eso de Odebrecht, eso de Punta Catalina? ¿Dónde está el alto empresariado también corresponsable de todas esas diabluras? Que están desacreditados, que han hecho 1.000 cosas, pero que el presidente algunos los visita en su casa, cena con ellos, otros no se puede inventar, otros están presionando a la procuradora para que no lo sometan o no lo interroguen siquiera. ¿Dónde está toda esa gente? ¿Dónde está un pasado, un ministro de Turismo, por ejemplo? ¿Dónde están los de la ISOE? ¿Dónde están los de Obras Públicas? ¿Dónde están los de salud con esos líos que hay? De todas esas construcciones de hospitales, los de Santiago, los del Morgan, Luis Jaibal, que todo el mundo sabe dónde está una hermana de alguien muy poderoso que se dice que estaba relacionada con un pasado presidente. ¿Dónde está toda esa gente? No la vemos. Por eso es que el país tiene serias dudas sobre el accionar de la justicia y la corrupción, porque hemos visto muchos baños con pasta, mucho circo, muchas cosas sin importancia. Otro asunto, los bancos. Uno de los imputados en este caso, que coopera con la Procuraduría, dijo que ellos tenían un banco de reserva que utilizaban especialmente. ¿Y dónde estaba la Contraloría de ese banco de reservas? ¿Dónde estaba su director general? Pero ¿dónde están los demás bancos también? Por donde se han lavado miles de millones de dólares de narcotráfico, de corrupción, de Odebrecht, de todas esas cosas que han hecho, esos peajes que hay en la carretera de Samaná, esa carretera de circunvalación, la del Coral, todas esas cosas que se han hecho aquí. Los dominicanos queremos que se esclarifiquen, que se lleven a la justicia y se tranquen el que haya que trancar. En Brasil están presos los dos empresarios más prominentes de la nación más grande y poderosa de América Latina. Pero hay presidentes presos, destituidos, hay ministros, hay jueces, hay militares, hay todo el mundo preso. En toda la América hay muchísima gente, unos presos en Perú, otros huyendo, vicepresidente de Panamá, de Venezuela porque es una dictadura, pero Argentina ha habido problemas, Paraguay ha habido problemas, Ecuador, ni se diga, el vicepresidente preso, el presidente huyendo, ahora lo van a trancar también, si quieren hacer justicia. Panamá también, Perú, muchísima gente presa. Entonces, ¿y aquí? Aquí nada. Porque aquí el PLD es el dueño de la justicia, es el dueño de la Procuraduría General de la República, porque esos tres son PLDistas. Es el dueño de la Corte Suprema de Justicia también, que el presidente es un PLDista, y es el que nombra a los jueces. Todos esos jueces fiscales de carrera le responden al PLD y van a acomodar la sentencia, la ejecutoria, en favor de los jefes de su partido, que son los que están metidos, porque la base del PLD está muerta de hambre, como está en la PRDista, la PRMista, la reformista, todo el mundo aquí, los guardias también. Los jefes acabaron, pero la mayoría vive en la pobreza, en la miseria, con muchísima lucha sobreviviendo. Entonces así no es la cosa realmente. Y el país está mirando, está observando, y mucho cuidado, porque esas protestas que se hicieron en la Plaza de la Bandera pueden venir peor. De hecho, se están organizando también. Eso está ahí, la gente está mirando. Y ya el país cambió, estamos en el siglo XXI, el siglo de la información, de la tecnología, del conocimiento. Ya las redes sociales dicen la verdad. Canales como este de nosotros, programas como este de nosotros, dicen la verdad. Ya las bocinas pagadas y compradas no tienen credibilidad ni fuerza, la gente no le pone caso. Y ese desorden que tienen en el gasto corriente, que tiene la famosa diva esa, dando millones y millones por pipa, es una pérdida de recursos y de tiempo.
Esos recursos debieron utilizarlos para otra cosa, para los graves problemas sociales y económicos que tenemos. Porque pan y circo, pero no hay pan, lo que hay es un circo y un pequeño circo, ni siquiera con la categoría que debe de tener. Sigue la pobreza, sigue la indigencia, sigue el desempleo, sigue la quiebra de miles de pequeños y microempresas, siguen empresas grandes que apenas pueden cubrir su punto de equilibrio y sigue ahora mismo algo muy delicado, una pugna muy fea que hay entre el empresariado, la alta oligarquía de la capital y la de Santiago, que es la que está disfrutando del pastel, encabezada por el presidente, la vicepresidenta, que son de ese grupo, los contratos, el dueño de una empresa que fue la empresa socia de Odebrecht, pero que no le ha pasado nada y que siguen con contratos, y gente metida en lío, sigue recibiendo contratos. El pasado ministro de Hacienda, que es representante de una compañía transnacional, delincuente, bandida, que ha hecho de todo, le acaban de dar ahora mismo un contrato para una empresa dudosa de la placeta, que se dice que tampoco debe de hacerse, mientras no aparecen los fondos para la de Montegrande, que es la que hace falta de verdad, y mientras siguen inventando, queriendo meterle una minería que va a abaratar el país, que también las provincias están preparadas para tirarse a la calle. Entonces la justicia y la corrupción no van de la mano y no pueden ir de la mano porque la justicia dominicana pertenece a un partido, el PLD, con las dos divisiones que tiene. Cada uno de los jefes tiene su parte de la justicia, a veces se pelean entre ellos. Pero también el empresariado que es socio de ese partido dividido en dos, que es el responsable del verdadero desfalco de la nación, del atraso que tenemos, de los abusos, de la ilusión fiscal que le da ingresos millonarios, de contratos leoninos y abusivos para el país, ese empresariado tampoco quiere justicia porque ellos van a tocar. Lo mismo esa banca de usura que tenemos, que ha participado en muchísimas vagabunderías, en lavado de recursos de narcotráfico, en lavado de desfalco del Estado. Todas esas cosas conspiran contra la verdadera justicia que quiere el pueblo dominicano. De todas maneras, les recordamos que Naciones Unidas emitió una resolución vinculante a los 198 Estados miembros que dicen que la corrupción es un delito de lesa humanidad que no prescribe nunca ni tiene fronteras. Por lo tanto, todas esas vagabunderías que se van a hacer, todas esas evasiones verdaderas de la justicia, podrán ser reorganizadas y retomadas en el próximo gobierno que tenga el país, ya sea en el 2024 o cuidado si antes. Entonces, por más vueltas que le den y por más cosas que hagan, esa gente que desfalcó tendrá que ir a la cárcel. Y esos recursos multimillonarios robados al Estado Dominicano, muchos de ellos colocados en bonos soberanos, otros en acciones de banco, otros en compañías grandísimas de combustible, esos centros grandes que tenemos, esas plazas, esos malls, esos supermercados que todo el mundo sabe que son de esos personeros de los gobiernos anteriores del PLD y también tiene su partecita la gente del PRD también. Los que estaban y los que están ahora, que están a dos manos haciendo diabluras por todos los lados. Lo que pasa que como están en el gobierno, igual que con los del PLD, la Contraloría no le marcha. Otra cosa, esa Contraloría que no ha servido para nada, una verdadera basura, al servicio de los gobiernos, tapando fraude y haciendo diablura junto con la Cámara de Cuentas. Hay uno de los últimos contralores que está sometido a la justicia. Pero ¿qué pasa? Que uno de sus principales asistentes, su mano derecha, lo acaban de nombrar en la Cámara de Cuentas, en un acuerdo entre el PLD y el gobierno. O sea, tenemos una iglesia en manos de Lutero, tenemos otro más complicado, otro corrupto, porque hay corrupción por comisión, pero hay por omisión también. Los funcionarios responsables de evitar los desfalcos, el dolo, la corrupción, si no actuaron, pueden ser sometidos a la justicia también como cómplices. Y eso va a venir también, porque el próximo gobierno que este país tenga, ya la sociedad está abriendo los ojos. Va a ser integrado por personas honestas, capaces y nacionalistas que van a tomar las medidas del lugar para llevar a la justicia a todos los corruptos. No solamente los militares que están usando ahora pequeños, no, los grandes, pero los grandes políticos, los grandes empresarios, los grandes congresistas, diputados, senadores.
toda esa gente y los jueces y fiscales que amañaron, que protegieron esa corrupción, y los controladores como la Cámara de Cuentas y también la Contraloría. Vamos a finalizar pidiéndole al Eterno sus bendiciones, que meta la mano sobre nuestro país para que esta nación pueda salir lo más rápidamente posible de todo ese sector corrupto que nos ha desgobernado, que nos ha destruido y que nos mantiene en la categoría